con seguimiento. Contactos más allá de las fronteras. Colombia Universal Reportajes, donde los protagonistas son testimonio tras la verdad de los hechos. Colombianos en el mundo conforman la red de corresponsales más grande de la radio hispana. Dirección General, Ervin Hoyos Medina. Colombia Universal Reportajes. Las 2 de la madrugada, 12 minutos en Colombia. Bienvenidos nuestros oyentes en este Colombia Universal Reportajes de Caracol. Es un gusto, como siempre, acompañarles en los 5 continentes donde a esta hora llega la señal internacional. Hoy, como siempre, con los protagonistas, los que tienen la historia, los que hacen que en este espacio tengamos la fuente primaria. Le damos la bienvenida al señor embajador de Francia, Jean-Michel Marlaud, es el señor embajador de Francia en Colombia, un hombre que desde los derechos humanos está enterado de ese acontecer en el país. Desde los derechos humanos, Francia es uno de los países gestores de las políticas que han trascendido hacia América Latina sobre protección en derechos humanos, sobre la misma teoría de la liberación en el tema político en el mundo. Por eso, hoy, en un día tan especial como este, pues vamos a hablar con él, porque es mucho lo que ha tenido que ver Francia en el tema de los derechos humanos en Colombia. Es mucha la influencia, la capacidad de facilitar desde el objetivo de la mediación humanitaria procesos en nuestro país que incluso no han sido conocidos. Me alegra inmensamente, señor embajador, que esté aquí con nosotros, que haya querido venir al programa y acompañarnos. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, contémosle a los oyentes de dónde nace todo este proceso de generar, no solamente en Francia, en Europa, sino también a nivel de Latinoamérica, una fecha tan importante como esta en el tema de los derechos humanos. Bueno, si celebramos en diciembre el Día de Derechos Humanos es porque celebramos en particular este año los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue firmada en París, en el Palacio de Chaillot, el 10 de diciembre de 1948. Por supuesto, en una época cuando el mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, con toda la tragedia del nazismo y del fascismo, y desde entonces esta Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido una de las herramientas más importantes para luchar en favor de los derechos humanos en todo el mundo. Por la misma época en Suecia se generan movimientos como el de Raoul Wallenberg, que es un protector también de los derechos humanos en Bélgica. Por la misma época en Francia, que es la que nos está influyendo a nosotros, celebrar hoy ese día después de ese genocidio tan trascendental para la historia de la humanidad. Si nos vamos a ese mismo proceso histórico, señor embajador, ¿qué hizo Francia por esta época? O sea, ¿qué llevó a que se firmara este convenio, teniendo en cuenta lo difícil que era para el momento? Bueno, primero creo que este tema de derechos humanos es un tema que tenía mucha vigencia en Francia desde hace mucho tiempo. La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene varias fuentes, algunas fuera de Francia. Por ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos ha sido uno de los hitos importantes en este tema también. Pero si hablamos de Francia, hubo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, hubo otra declaración sobre los derechos humanos en 1793, también durante la Revolución Francesa. Después un elemento muy importante que fue la decisión de abolición de la esclavitud en 1848, en fin, todo un proceso en favor de derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la discusión de esta Declaración Universal, por supuesto fueron muchos los participantes. De parte de Francia, el hombre que tuvo el papel más importante fue René Cassin. Él había sido uno de los consejeros del general de Gaulle durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial había trabajado en la Sociedad de Naciones y realmente fue uno de los padres de la Declaración Universal. En particular, fue una idea de René Cassin
de dar este nombre de universal a la Declaración de Derechos Humanos, porque en los principios de los trabajos se hablaba de una Declaración Internacional de Derechos Humanos y él dijo que no, que internacional no era suficiente, que los derechos humanos tienen que ser universales. Y por eso se puso este nombre. ¿Cómo logran en esas épocas, y para que hablemos de la historia, que ese concepto de universalidad fuera acogido por las demás naciones cuando veníamos justamente de una guerra, cuando había visualmente partido el mundo en dos sectores? Bueno, es verdad que fue muy complicado, porque por un lado el mundo salía de una guerra mundial y por otro lado había dos dificultades más. Por un lado estábamos en el principio de la Guerra Fría, lo que significa que lo que era aceptable por un lado no siempre lo era por otro lado, y también porque estábamos en una época donde había algunos de los países, incluso Francia o Inglaterra, por ejemplo, que eran potencias coloniales, y por eso también tenían algunas dificultades con algunos de los elementos dentro de la Declaración Universal. Y para René Cassin fue algo bastante complicado, porque por un lado tenía una visión de los derechos humanos, pero por otro lado era el delegado del gobierno francés, entonces tenía que tener en cuenta lo que pensaba y lo que quería el gobierno. Hablar de derechos humanos en esa época no era ser casi como de la izquierda, no era como ser de las oposiciones. Cuando hablamos justamente de las potencias colonialistas, hablar de derechos humanos era ser anticolonialista. No creo tanto, porque el elemento principal era que el mundo salía de esta guerra, de una época de nazismo, de fascismo. Un elemento, por ejemplo, nuevo en la Declaración Universal de Derechos Humanos es que hace una relación muy estrecha entre el respeto a la democracia, a los derechos humanos por un lado y a la paz mundial por otro lado, porque todos en esa época habían visto que la guerra había nacido de los abusos en Alemania, Italia y algunos otros países en sus políticas interiores como exteriores. Claro que algunos de los elementos en la Declaración Universal se podía utilizar también contra las potencias coloniales y que a eso no les gustaba. Francia, ¿hasta dónde dentro de esos movimientos de derechos humanos hizo parte desde la política de gobierno en contribuir a la firma universal de los derechos humanos, el Estado de la época? Bueno, el gobierno francés decidió firmar la Declaración Universal desde el primer día. Entonces, el 10 de diciembre de 1948, Francia fue uno de los países que firmó la declaración desde los principios. Ahora, hay que decir también que se trataba de una declaración, es decir, un texto bastante general y que no tenía, puntual, ¿no? Y no tenía efectos jurídicos inmediatos. Claro. Y hay que esperar hasta 1966 para que fueran firmados dos pactos, uno sobre los derechos civiles y políticos y el otro sobre los derechos económicos y sociales y culturales, que ellos sí son tratados internacionales. Ya son vinculantes, ¿no? Exactamente. Son vinculantes, son tratados vinculantes. Y estos dos pactos también fueron firmados por Francia cuando fueron negociados, pero casi 20 años después. Francia es consciente que esa declaración de derechos humanos, esa traducción de los derechos humanos que se hace en 1789, es la misma que influye en América Latina, en las colonias de América Latina, traducidas en Colombia por Antonio Nariño. ¿En Francia son conscientes de ese efecto tan directo que tuvo esta declaración? Bueno, no puedo hablar por todos los franceses. Sí, sabemos por supuesto que hubo una relación muy estrecha entre los movimientos de independencia en América Latina y la influencia de toda esta filosofía de Lumière, se dice la iluminación, sí, o del siglo de las luces y también de la Revolución Francesa. Sabemos que con Bolívar había varios franceses como su edecán o su médico personal, y la historia de Nariño, por supuesto, también que fue puesto en la cárcel por haber traducido al español la Declaración de Derechos Humanos, es un evento conocido al menos de los franceses que viven en Colombia. Sí. Bueno, yo quiero darle la bienvenida, señor embajador, también, si usted me lo permite, a Pilar Agudelo, colombiana, pero pues está vinculada con la Embajada de Francia, con la cultura francesa desde hace muchos años.
O sea, ella es, yo creo que mitad colombiana, mitad francesa, tanto en sus pensamientos como en sus actos, así que es un gusto vincularla a esta charla, Pilar, y que nos acompañe en este amanecer, para que hablemos justamente de eso. Usted que conoce muy bien las funciones del señor embajador, sus competencias dentro de los derechos humanos en Colombia, en América Latina, y usted como colombiana conocedora del conflicto y de todo lo que podemos hoy llevarle a los oyentes para que sientan lo que es un país de Europa vinculado con los derechos humanos en Colombia. Así que bienvenida. Muchas gracias, Erwin, gracias a Caracol por este programa y por esta labor tan interesante que tú haces aquí con las voces del secuestro y con el programa de Colombia Universal. Y pues para mí también es un gran honor compartir y trabajar con un país como Francia, el cual me siento, como tú lo acabas de decir, de todo corazón, mitad francesa y mitad colombiana, y hago este trabajo con todo el corazón y con el mejor gusto del mundo. Señor embajador, cuando uno ve el papel de Francia, Francia casi que se está disputando con Suiza ese ámbito internacional de mediación. O no hay ninguna disputa con Suiza, creo que hay... No digo que haya disputa, parece que... hablemos de competencias sanas. No, porque hay tantos conflictos en el mundo que creo que realmente hay espacio para todos. Ajá. No, para nosotros, por supuesto, es un tema importante como país y también dentro de la Unión Europea, en particular en este momento cuando estamos presidiendo la Unión Europea, y este asunto de los derechos humanos en todo el mundo, por supuesto, es una prioridad del gobierno francés. Y podemos trabajar con Suiza como lo hemos hecho en Colombia, cuando había los tres países facilitadores, Francia, Suiza y España, trabajaban muy mano en la mano sobre este tema del acuerdo humanitario. Cuando hablamos de esa Declaración de los Derechos Humanos del 48, se crea la Corte de Nuremberg. ¿Qué influencia tiene Francia en este esclarecimiento de la verdad después del genocidio? Bueno, creo que el tribunal de Nuremberg fue el primer tribunal que después de un genocidio decidió juzgar y castigar a los responsables. Para mí es muy importante, en esa época era algo totalmente nuevo y que tal vez tenía una falla que podía parecer como la justicia de los vencedores contra los vencidos. Por eso creo que hemos avanzado mucho en los últimos años con el Tribunal Penal sobre la ex Yugoslavia, después el Tribunal sobre Ruanda y ahora la Corte Penal Internacional. Si queremos luchar en favor de los derechos humanos es muy importante tener en cuenta tres cosas: la verdad, la no impunidad y la reparación. Y de este punto de vista, la presencia de tribunales internacionales tales como la CPI son fundamentales. ¿Hay algunos países que influencian la CPI, que tengan influencia directa en la Corte Penal Internacional, que tengan de alguna manera unas políticas trazadas al favorecimiento global dentro del tema de los derechos humanos, algunas preferencias, si se pudiese decir, por el hecho de ser parte? No creo que los países dan más o menos importancia al tema de derechos humanos en sus políticas exteriores. No es siempre fácil porque, por supuesto, dentro de una política exterior hay el componente de derechos humanos, pero también hay muchos otros componentes, tales como los intereses económicos, por ejemplo, sí, los lazos políticos, en fin, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta y creo que más que todo depende de cada gobierno de dar más o menos importancia a cada uno de los temas. ¿Hasta dónde cree usted, señor embajador, que en esos tribunales, yo recuerdo y pude ser parte del comité que recolectó pruebas aportadas al Tribunal Provisional Internacional para la ex Yugoslavia contra Slobodan Milosevic? Uno de los documentos que yo realicé como periodista fueron tenidos en cuenta para el juicio contra Slobodan Milosevic. Cuando uno ve ahí esa aportación de pruebas, siempre se siente allá adentro que dependiendo de las políticas de los países hay algunas influencias, y allá se decía es que a Milosevic le están haciendo mucha más presión por los belgas que murieron en la Yugoslavia, entonces Bélgica estaba haciendo mucha presión, había otra presión también de los italianos, ¿sí? Y se siente, porque cuando uno está allá dicen, es que no se la van a perdonar porque Bélgica no va a dejar que la perdonen.
Después no van a dejar que le pasen el caso de los italianos, que eran 13 italianos solamente, frente al gran macro de croatas que habían muerto en este genocidio. Bueno, es cierto que en la vida internacional todos los países tienen sus intereses, sus prioridades, sus ideas, pero por eso justamente es importante tener instituciones internacionales independientes. Puede ser que Bélgica, Italia o Francia traten de convencer a los jueces que hay que ser más duros o más blandos o no sé qué, pero al final de cuentas hay jueces que son independientes, que dependen que son miembros de la Corte Penal Internacional, hay un procurador general, son ellos quienes toman las decisiones y lo hacen no porque son de una nacionalidad o de otra, sino porque deciden como sus conciencias les dicen que tienen que decidir. Y si tomamos el ejemplo de la Unión Europea, en la Unión Europea uno de los motores más fuertes de la integración justamente ha sido la Corte Europea, porque los países algunas veces no quieren respetar los convenios que ellos mismos han firmado, pero después vienen jueces independientes que obligan a los gobiernos a respetar sus firmas. Y por eso creo que es muy importante tener cortes como la Corte Penal Internacional que son en realidad independientes. ¿Por qué se ha aparecido un personaje como Baltasar Garzón con unas influencias en América Latina de buscar reivindicar derechos de ciudadanos españoles a los que se les han violado en este continente? ¿Por qué no tenemos un Baltasar Garzón a la francesa también acá? Hemos tenido también problemas, más que todo con Argentina, por ejemplo, algunas hermanas francesas desaparecieron y fueron asesinadas durante la dictadura en Argentina y los jueces franceses también actuaron, claro. ¿Qué competencias hay de la justicia francesa en Colombia, teniendo en cuenta, bueno, los distintos tratados de cooperación penal que existen ya en este momento? ¿Hasta dónde puede llegar esa cooperación de Colombia con Por el momento, la justicia francesa pueda interesarse, por ejemplo, en el caso de un ciudadano francés, quien tendría un problema en Colombia. En este caso sí se puede abrir un caso, por ejemplo, si un francés está, no sé, asesinado, por ejemplo, en Colombia, la familia suya puede ir a la justicia en Francia y en este caso se va a abrir un caso judicial en Francia y vamos a entrar a una cooperación judicial entre Francia y Colombia en la cual vamos a pedir pruebas, ayuda de parte de la Fiscalía General de Colombia, en fin, hay todo un proceso de cooperación judicial. En algunos casos específicos, podemos también juzgar en Francia hechos que no tienen nada que ver particularmente con Francia. Es el caso en particular de los casos de pedofilia. Si alguien está enterado del caso de pedofilia, es un crimen que está castigado por el derecho francés, que se haga en Francia o en cualquier país del mundo. Si Estados Unidos está pidiendo en extradición a los guerrilleros que tuvieron allá cautivos a los 3 estadounidenses, siendo que, claro, estos 3 estadounidenses, ciudadanos estadounidenses secuestrados en Colombia, Ingrid Betancourt es ciudadana francesa, ¿habría la posibilidad de que un día Francia pida en extradición a quienes tuvieron como agentes determinadores o agentes activos directos el secuestro de Ingrid? No se había abierto caso judicial por el caso de Ingrid Betancourt, entonces por el momento no hay. Tenemos un tratado de extradición además entre Colombia y Francia, pero que fue firmado en 1850. Entonces el texto es un poco antiguo, es uno de los... ¿Está en pergamino todavía? Sí, es uno de los textos que estamos renegociando ahora porque por supuesto hay muchos delitos que en esa época existían y que ahora no tienen mucho sentido y por otro lado el narcotráfico, por ejemplo, en 1850 no existía. No existía, claro. A nivel de narcotráfico, Colombia con Francia, ¿cómo está esa relación de cooperación, de información, de compartir datos sobre todo lo que ocurre, ya que desafortunadamente, y tenemos que reconocerlo en nuestro país, no falta el que vaya a hacer cosas por ahí no debidas? Bueno, por supuesto para nosotros es un tema importante, pues es verdad que hay una producción de coca y de cocaína en Colombia, pero también reconocimos el principio de la responsabilidad compartida, de que el problema de la droga no es únicamente el problema de los países productores, sino también de los países consumidores. En el caso, y además hay que decir que una preocupación nuestra es que vemos que
una parte creciente de la cocaína se va hacia el mercado europeo. Y puede contribuir a destabilizar algunos estados frágiles, porque las rutas de las drogas se están modificando todo el tiempo, y ahora, por ejemplo, se abren nuevas rutas hacia África del Oeste, y después desde África del Oeste entra la droga a Europa. La cooperación que tenemos con Colombia la tenemos a 3 niveles. Primero, tenemos una cooperación entre las aduanas francesas y más que todo los puertos colombianos para el control de los contenedores o de la mercancía que sale por los puertos o aeropuertos colombianos. Por supuesto, tenemos también una cooperación policial. Y también entra entre las Fuerzas Armadas, porque como en el Caribe hay 2 islas francesas, Martinica y Guadalupe, la Armada francesa también trabaja de manera muy estrecha con la Armada colombiana para controlar los Go Fast y otros barcos que tratan de salir con droga.